Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital del país, el Distrito Federal deja de existir para convertirse en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. 29 ciudadanos notables, encabezados por el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, a los que se le suman 21 asesores externos encabezados por el doctor Juan Ramón de la Fuente, ayudan al jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a redactar el proyecto de constitución de la Ciudad de México. Hay muchos abogados del grupo, muchos constitucionalistas, como es Pablo Salazar, desde luego el doctor Muñoz Ledo, Efigenia Martínez, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gente con mucha experiencia. Es un grupo que ha pensado de manera muy precisa el que los ciudadanos y los habitantes, no solamente los ciudadanos de la Ciudad de México, tengan la más amplia gama de derechos y además que tengan los recursos para exigir el cumplimiento de estos derechos frente a la autoridad y frente a terceros. No estamos recibiendo ni un quinto partido por la mitad. Estamos trabajando por nuestro interés en que la ciudad pues tenga una constitución actualizada, renovada, incluyente, progresista, social, respetuosa de los derechos humanos, garantista. Mira, la idea es que pueda ser realmente una redacción de principios. Sí. De donde puedan en un segundo momento desprenderse nuevos derechos, desprenderse nuevas políticas públicas, leyes secundarias, reglamentos. La capital social te pertenece. La Constitución de la Ciudad de México asegurará que vivamos en una entidad incluyente, universal y progresiva para los 8 millones de personas que vivimos en ella. Estamos hablando entonces de una Carta de Derechos que recoge lo que ya señala la Constitución de la República, las convenciones y los tratados internacionales que han sido firmados por México, pero que además trata de introducir elementos de exigibilidad de los derechos que creo que si son aprobados por la Asamblea Constituyente podrán darle a los ciudadanos de la metrópoli una herramienta invaluable para que sus derechos se hagan realidad en términos de exigencia efectiva. Los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales, culturales, los derechos individuales. Tiene que ver con la pluralidad, la inclusión, pero sobre todo la expresión de la sociedad mexicana en la Ciudad de México. La Constitución que vamos a redactar debe quedar tan amplia, que ninguna persona conservadora, ninguna persona de centro, ninguna persona de izquierda y ninguna persona liberal se sienta fuera de ese texto. La Constitución de la Ciudad de México creará una nueva relación entre población y autoridades. La participación ciudadana será fundamental para combatir la corrupción y para hacer valer nuestros derechos. Parte del invitar a participar de este proyecto de diseñar la Constitución a la sociedad en general es: cuéntame tu historia, cuéntame qué necesitas, cuéntame qué ven tus ojos para que yo pueda contemplarlo, pueda incluirlo, medirlo, presupuestarlo y hacerlo realidad. Y para ello necesitamos esa participación ciudadana que sea capaz de entender que el gobierno no es un partido, sino que el gobierno es la expresión de lo que la gente decidimos para que administre nuestros recursos y nuestra ciudad. Sí es muy importante
que los ciudadanos cobremos conciencia de que tenemos que tener educación cívica, de que tenemos que saber de qué es gobernar, sí, y de que al final de cuentas, cuando vamos y depositamos nuestro voto o cuando opinamos acerca de los asuntos públicos, estamos incidiendo, aunque sea micronésicamente, en la forma en que nos autogobernamos. La obligación de participar. Es bien importante, de comprometernos con nuestra ciudad. La obligación de tener un sentido más comunitario, de que esta ciudadanía, de esta comunidad, se reúna, se pueda denunciar, es muy importante el deber de denunciar, y estar muy alerta, ¿no? Estar muy alerta en relación a la corrupción. Y hemos hablado también de cómo los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de sus derechos humanos, incluso por la vía judicial, lo que se llama la justiciabilidad de los derechos humanos, ¿no? Y los principios de interpretación que nosotros estamos tratando de plasmar en la Constitución, porque no admitimos una ciudad que no corresponda a un régimen social, democrático y de derecho. Adicionalmente al grupo de ciudadanos notables que redactan el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, se suman personajes del ámbito político, social, cultural que enriquecen con su punto de vista el futuro de nuestra metrópoli. Bueno, uno de los problemas de México país desde hace 200 años es justamente una sociedad apática, conformista, que vive en su zona de comodidad, que no sale a exigir buenos gobiernos, que no sale a exigir algo tan elemental. Los baches de la Ciudad de México son algo ofensivo. Un servicio tan fundamental como es que las calles estén planas no se puede cumplir. Pero no hay ciudadanos que vayan a exigir que se tapen los baches. Un ejemplo muy simple, entonces tenemos una sociedad que es parcialmente responsable de la calidad de gobierno, de gobiernos que tenemos en México. Capitalino, chilango, mexiqueño, mexicalino. ¿Qué gentilicio prefieren nuestros notables? A mí me gustaría mucho que el mote distintivo de la gente en la Ciudad de México fuera modernista. Decía que los mexiqueños, mexicalinos, ay no, me suena como a tequila, mezcal. Tenemos que ponerle mucha imaginación. Ahí está Juan Villoro, yo confío mucho en la capacidad de Juan Villoro. Por ahora, lo más digno que se ha mencionado es Capitalinos. Sé que tiene posible jiribilla, porque visto desde fuera de la Ciudad de México puede verse como esos los capitalinos. Vamos a ver qué dicen los habitantes de la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que ellos deciden, ¿no? Y sobre todo que la gente pueda participar y pueda sentirse identificado, ¿no? La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?